Bueno, les estaba diciendo que habíamos quedado en que la investigación-acción, ¿sí? El núcleo central de la investigación-acción no está puesto en el conocimiento en sí mismo, es decir, no es solamente su finalidad la de producir teoría, sino que produce teoría y modifica esa realidad, ¿sí? En este caso, vuelvo a decirles, lo que hace el docente con investigación-acción es que no solamente produce teorías respecto de por qué, o no solamente produce teorías que explican y comprenden por qué hay repitencia, sino que modifica esa situación, aminora el número de chicos repitentes. Entonces, la finalidad no está solamente en producir teoría, sino en transformar las condiciones de existencia de ese problema. Aquí hay dos puntos centrales que tienen que ver con la investigación-acción. La investigación-acción se mueve sobre la base de dos ejes, sobre la reflexión y sobre la acción. Yo les decía hace rato que la investigación-acción se ha banalizado muchas veces porque lo que se hacía, ¿sí?, era solamente acción. Lo que no se hacía era reflexión. Y muchos creían, estaban convencidos y sostenían que hacían investigación-acción. Vuelvo a decirles, recién en los últimos años en las universidades nacionales se está haciendo investigación-acción y la investigación-acción como método científico. Y para hacer investigación-acción como método científico significa hacer dos ejes, acción y reflexión. ¿En qué consiste la reflexión? ¿Sí? La reflexión significa la reunión, la discusión, la organización, la planificación, el análisis e interpretación de los datos que se obtienen, la formulación de los objetivos, ¿sí?, el crecimiento de ese conocimiento crítico que se va obteniendo, el consenso y disenso respecto de lo que se va obteniendo, nuevas preguntas, nuevas hipótesis. Eso es reflexión, ¿sí? Sin embargo, la acción es la búsqueda de los datos, el trabajo de campo, la recolección documental, la contrastación de la hipótesis, la realización de entrevistas, de encuestas, observaciones, búsqueda de bibliografías, tanto en bibliotecas o en actas o en informes, recolección de imágenes, de fotografía, escribir notas, transcribir informes, etc. Es decir, que la reflexión es un componente teórico. Aquí se hace jugar la teoría. Cuando uno se reúne, no es que se reúne para mirar al otro, sino o uno cuando discute, o cuando organiza, o cuando planifica, o cuando interpreta, etcétera, 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 lo hace en pos de la teoría. ¿Sí? La reflexión es la teoría que permanentemente está en juego para ese grupo o para esa comunidad que está trabajando o abordando esa problemática. Y la acción es la que acompaña cada decisión que toma el grupo o la comunidad, ¿sí? Pero no hay reflexión sin acción y no hay acción sin reflexión. Fíjense en que una de las consignas del parcial domiciliario es que yo les pido que citen no más de 10 problemáticas que pudieran ser abordadas desde la investigación-acción o de la investigación etnográfica, ¿sí? Aquí, por ejemplo, yo tengo una diapositiva en donde menciono más o menos como 13 problemáticas, pero yo les puedo mencionar problemas que pueden ser abordados desde la investigación-acción. Por ejemplo, los malos hábitos alimenticios de niños que asisten a un jardín de infante, ¿sí? Las escasas relaciones interpersonales entre los docentes de una escuela primaria, ¿sí? La creación de una biblioteca y sala de video en un jardín de infante, ¿sí? La escasa participación de los padres en las reuniones de un jardín de infante, la capacitación de los docentes sin importar de qué nivel estemos hablando, la integración de los niños con necesidades especiales, ¿sí? ya sea en el nivel inicial o en el nivel primario, etcétera, etcétera. Esos son uno de los tantos problemas que pueden ser abordados desde la investigación-acción.
Pero aquí ustedes van a encontrar más problemáticas y lo que yo les estoy pidiendo en el punto número 4 del domiciliario es que ustedes me citen no más de 10 problemas que pueden ser abordados desde la investigación-acción o desde la etnografía, pero son problemas que no estén contemplados en esta diapositiva. Después, aquí les tengo para mostrar la cuestión, el punto, no sé, recuerdo si es el punto 2 o 3 de la investigación-acción, ¿sí? Yo les pido que interpreten cuál es el gráfico que representa la investigación-acción y que interpreten ese gráfico. Fíjense en que todos los métodos que yo les mencionaba, tanto el método de las ciencias naturales como el método de las ciencias sociales y humanas, es decir, el método del paradigma positivista y los métodos del paradigma interpretativo, ¿sí? Todos estos métodos en general son lineales, aun cuando pueden ser flexibles los métodos cualitativos, pero no dejan de ser lineales. Sin embargo, el gráfico que podría representar a la investigación-acción, ¿sí? Dado que la investigación-acción es una dialéctica, ¿sí? Es inductiva y deductiva a la vez, podríamos decir que la forma de representarla es una espiral y que esta forma espiralada de la investigación, ¿sí? No así lineal, vuelvo a decir, es el único método que se lo puede representar desde una espiral. Este gráfico tiene una doble interpretación, que eso es lo que se pide en el punto número 3 o 2 del domiciliario. ¿Cómo interpretamos? Y es más, en un examen libre o regular también se hace esta pregunta. ¿Cómo graficamos a la investigación-acción y cómo interpretamos ese gráfico? La forma de graficar a la investigación-acción es una forma espiralada, porque la forma espiralada lo que está queriendo decir que ese proceso de la investigación-acción es dialéctico, en donde el investigador es uno más de ese grupo y comunidad, que al mismo tiempo la voz de ese investigador es tan importante como la voz del grupo y la comunidad porque todos son investigadores. Eso es primero y principal. Y segundo, que esta forma espiralada tiene una doble interpretación. La primera interpretación, y otra cosa, el espiral no es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Se lo dibuja de adentro hacia afuera. Y la primera interpretación que se puede decir respecto de este gráfico es que puede ser una reflexión, acción de un solo problema. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que si el grupo o la comunidad define como problema prioritario trabajar, por ejemplo, vamos a suponer que vamos a definir una problemática en el ámbito de un aula. Podría ser de una institución educativa, de una escuela X. Vamos a suponer que una escuela defina como problemas varios problemas, pero una de las cosas que tiene que hacer esta comunidad educativa es priorizar cuáles son los problemas más relevantes que tiene la institución educativa. A todo esto, es el grupo o la comunidad educativa quien define cuáles son o cuál es el problema primero a abordar, ¿sí? O cuál es el problema prioritario. Si partimos que el problema prioritario es, por ejemplo, aquí en la diapositiva, creo que en la diapositiva número 9, yo les planteo un ejemplo de, les pongo como ejemplo los malos hábitos alimenticios en un jardín de infantes. Vamos a suponer, en realidad esto ha sido, a ver, ¿cómo les puedo decir? Este resumen de cómo se ha iniciado este proceso de investigación-acción ha sido real. Este trabajo se ha realizado en un jardín de infantes que se llama Xixilo, que es un jardín de infantes que depende de la Universidad Nacional, de la UNCE,
¿sí? Y bueno, este ha comenzado de esta forma. En realidad, toda la comunidad educativa, ustedes saben que la comunidad educativa, tanto de un jardín como nivel primario y secundario, en realidad la comunidad educativa la conforman los alumnos, los padres, directivos y docentes. En este caso, en este jardín de infantes que se llama Xixilo, la comunidad educativa son los niños que asisten a la sala tanto maternal, sala de 4 y sala de 5, y los docentes, directivos y los padres. Y ellos advierten que en realidad este jardín Xixilo tiene varias problemáticas muy urgentes, muy necesarias que hay que abordarlas. Pero de todos estos problemas que ellos mencionan, dan como prioridad porque advierten que los chicos tienen, muchos tienen sobrepesos y tienen problemas de caries. Ellos advierten como una necesidad urgente trabajar sobre los hábitos alimenticios de sus alumnos de la sala de 5 años. ¿Sí? Sala de 4. Y lo primero que ellos hacen es una reunión de personal de la escuela, donde se les explica sobre los daños inconvenientes que significa la ingesta de comida chatarra, ¿sí? Como es, ya saben, la gaseosa, las papas fritas, etcétera, todo lo que se venden en los kioscos. Entonces, ustedes aquí en la diapositiva van a ver que está muy resumido y que está presentado como informe, un primer informe, un segundo informe, un tercer informe. Pero, ¿qué quiero decir con la primera interpretación? Que uno puede partir de un problema y donde la reflexión, la reunión del personal, definir tareas, invitar a un odontólogo, invitar a un nutricionista, etcétera, 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 significa tareas que forman parte de la reflexión. Tiene que ver con la teoría que va a ir definiendo las acciones. Cada reunión o cada reflexión es una acción. Es decir, si en la primera reunión que han tenido, donde se reúne todo el personal, han definido como problema la ingesta de comida chatarra, una de las tareas que han definido en esta reunión es el estudio teórico respecto de qué se considera comida chatarra. Y en pos de eso se han realizado distintas tareas como diseñar cartilla, armar, ¿cómo se llama esto? Afiches, invitar a nutricionistas, invitar a odontólogos que pudieran explicar cuáles son los daños que repercuten en la salud de los niños cuando se consume comida chatarra. Entonces, la primera interpretación que se hace de una espiral es que se trabaja sobre un solo problema. La reflexión es la reflexión teórica que se hace respecto de la ingesta de comida chatarra y cada reflexión que se hace sobre eso demanda una acción, ¿sí? Sin embargo, la segunda interpretación que se puede hacer de una espiral es la suma de problemas. Es decir, que aun cuando se parte de la ingesta de comida chatarra y en la medida en que se empieza a mejorar, es decir, a incorporar otros tipos de comidas, empiezan a aparecer otros problemas como es el tema de las caries, que merece la invitación del odontólogo para mostrar cómo la ingesta de comida chatarra perjudica o se evidencia cuando los chicos tienen caries. Y en la medida en que se va mejorando el tema de las caries, ¿sí? Va apareciendo otro problema como es el tema de la obesidad. Es decir, que la segunda interpretación de la espiral es un encadenamiento de problemas. La pregunta que uno se hace es cuándo uno puede dar corte a la espiral. En realidad el corte lo da el investigador con la comunidad. Y fíjense que para esta experiencia que se ha trabajado en el Xixilo, la experiencia que ha durado más o menos hacer investigación-acción en el Xixilo ha sido más o menos un periodo de 2 años, ¿sí? En donde ha sido un trabajo permanente de acompañar a los chicos. Esto lo hemos hecho con con un equipo de investigación, ha trabajado con el Xixilo
y es una de las tareas que se hacía, es decir, una de las acciones que se hacía era acompañarlos a los chicos permanentemente, por ejemplo, a la escuela de agricultura, para que vean los chicos cómo qué produce la vaca, porque todos los alimentos que produce la vaca, como la leche, primero saber qué produce la vaca, que es la leche, todos los lácteos, ¿sí? Pero cómo el consumo de los lácteos es muy importante para la salud nutritiva de los chicos. Después que también se había visitado el parque industrial, donde está la carrera de Ingeniería en Alimentos, en donde se mostraba cómo se hace el pan, bueno, etcétera, 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 etcétera. El hecho es que uno dice en dónde pone el corte. El corte lo define tanto el grupo o la comunidad junto al investigador, ¿sí? Entonces, la investigación-acción a la hora de graficarla o de ejemplificarla, podríamos decir que es una espiral, ¿sí? Y que esa espiral, tiene una doble interpretación, como el inicio y el desarrollo de un solo problema y como un encadenamiento de problemas. Es decir, que en una espiral uno puede ver varios problemas, que en la medida en que se va modificando y transformando ese problema, por supuesto una transformación positiva de eso, va apareciendo otro problema. Se ataca ese problema o se enfoca en ese problema y en la medida en que se va resolviendo, aparece otro problema. Tal es así que en la diapositiva van a ver que mientras hablamos de la ingesta de comida chatarra, es decir, qué comen nuestros niños, fíjese que terminamos con un nutricionista en donde lo que se les enseña a los niños y a los padres, sí, sobre todo es que los niños de ahora en más, por ejemplo, llevan a su jardín de infantes frutas y no gaseosa o no papa frita o no golosinas, y tal es así que el Shishiro tiene su propio kiosco en donde lo que se vende son no cualquier tipo de comida, ¿sí? Y los chicos se les revisa las mochilas, se les revisa para ver qué comidas traen de sus casas. Bueno, el aprendizaje no solamente es, o la modificación de las prácticas no solamente es de los niños, sino de los padres. Y bueno, los chicos los que traen hoy en día para comer en su sala y para compartir con sus compañeros, la mayoría son frutas, o yogur, ¿sí? O jugo. La investigación-acción, así como para poder redondear, uno podría decir que uno podría pensar en las ventajas o desventajas que tiene que hacer la investigación-acción, ¿sí? Nosotros podríamos pensar que como ventaja, generalmente todas las investigaciones, el investigador, ¿sí? Generalmente el trabajo lo hace solo o lo hace con el grupo de investigación, pero en realidad a la hora de abordar una problemática y de trabajar en esa problemática o de hacer el trabajo de campo, generalmente lo hace solo, o los informes los hace solo, o analiza los datos haciéndolo solo. Entonces, en cambio, una ventaja de la investigación-acción es que combate ese trabajo solitario, ¿sí? Siempre se hace un trabajo en grupo o en trabajo en comunidad, ¿sí? Genera cambio y transformación, ¿sí? Se estudia ese problema con el propósito de intervenir y modificar. Esas son las cuestiones o son las ventajas que tiene la investigación-acción. Aumenta la autoestima no solamente del investigador, sino de la comunidad o del grupo que trabaja sobre esa problemática. El conocimiento que se produce no solamente se apropia el investigador, sino se apropian todos, porque todos son investigadores. Esto también genera una emancipación, el tener conocimiento les permite tomar mejores decisiones, una mayor decisión y mejores decisiones, ¿sí? Crea solidaridad en el grupo o en la comunidad. Y bueno, en fin, aquí en la diapositiva hay otras más, pero son muchas las ventajas que genera hacer investigación-acción. Pero así como tiene ventajas, también tiene desventajas. Que yo aquí voy a discrepar con algunos teóricos, porque la mayoría de los teóricos, de quienes están en epistemología y metodología, dice que la investigación-acción tiene como desventaja el no saber cuándo culmina. En realidad no es así. La investigación-acción
Tiene un principio, que es cuando el investigador junto con el grupo o la comunidad define cuál es el problema que va a abordar y trabajan en pos de ese problema, definiendo no solamente una cuestión teórica, sino de la acción y definiendo los pasos de acción, sino que también puede definir cuándo terminar. Pero esa decisión de cuándo culminar ese proceso de investigación-acción no es una decisión personal, no es una decisión pasiva, sino es una decisión en donde interviene el grupo o la comunidad. Y en realidad sí tiene un momento que culmina, que vuelvo a decir, esa decisión lo define el grupo o la comunidad. Pareciera que tiende a ser infinito, da esa sensación, eso es cierto. Quien hace investigación-acción o algunas experiencias de esto ha tenido, da la sensación de que nunca uno termina, pero sí tiene un principio y tiene un fin. Así que ahí yo ya no comparto con algunos teóricos. Otra desventaja que tiene, y esto sí, hay que tener mucho cuidado no en el sentido de miedo, pero sí desde la cuestión científica, es la cuestión de las subjetividades. ¿Sí? Aquí no interesa qué es lo que yo crea que se deba hacer, sino aquí es que hay que hacer lo que todos deciden hacer, es lo que está por encima de las individuales. Aquí está la noción o la connotación de lo que es intersubjetividad, que va por encima de la subjetividad y por encima de la objetividad. Entonces, cuando digo que hay que tener cuidado, no hay que detenerse en las subjetividades, no de lo que diga Juan Pérez o Mengano Sutano, sino que es lo que está por encima de cada uno de lo que uno supone. ¿Sí? Entonces hay que hacer mucho hincapié en la intersubjetividad. Es cierto, yo esto ya se lo he comentado, una desventaja que tiene la investigación-acción es la falta de tradición de su uso. ¿Sí? Vuelvo a decirles, todavía no hay grandes, o sea, no se trata de grande, a ver, todavía no hay un gran fortalecimiento desde las unidades académicas para trabajar en investigación-acción. Sí hay, pero sí hay, y se ha mejorado o está mejorando, se está avanzando, cada vez hay más trabajos de investigación-acción. Por ejemplo, lo que se está haciendo hoy en día tienen que ver con los proyectos de voluntariado. Los proyectos de voluntariado uno podría decir que es investigación-acción, pero le falta más sistematización, es decir, le falta más reflexión a eso que se hace. Porque no sé si ustedes sabrán que los proyectos de voluntariado son proyectos que están hoy en las universidades nacionales y que un grupo de alumnos y docentes trabajan con la sociedad o con la comunidad. Entonces, es transformar una problemática de la comunidad, pero le falta más sistematización. Y bueno, una desventaja que generalmente suele ocurrir es que hay que tomar muy en cuenta las condiciones de contexto a la hora de hacer investigación-acción, ¿sí? Hay que tomar mucha distancia de las cuestiones políticas y socioeconómicas de los contextos en donde se está muy acostumbrado a mezclar las cuestiones políticas de investigación-acción, porque recuerden una vez más que la investigación-acción no solamente ha producido la teoría que explica y comprende el fenómeno, sino que la finalidad también está en transformar esa problemática, transformar esa realidad, y siempre hay una transformación positiva. Y lo que ocurre, cuando yo digo que hay que tener cuidado con las cuestiones de contextos políticos, sociales y económicos, es que muchas veces los políticos se hacen dueños y se apropian de estas transformaciones que ocurren muchas veces en barrios periféricos o en comunidades de aborígenes o en distintos barrios o en distintas problemáticas que pudiera tener la sociedad. Muchas veces son los políticos que se apropian de esas transformaciones.